Hola queridos oyentes, bienvenidos a Vamos a la playa. Hoy volvemos a hablar de la lengua que nos une, el español, pero viajaremos de nuevo a sus orígenes. Sabemos que al igual que otros idiomas como el francés, el italiano y el portugués, son lenguas derivadas del latín. Sin embargo, el español también ha recibido influencia de otras lenguas. Como vimos en el episodio número 3, tenemos muchas palabras de origen árabe y han sido muchos los factores que han contribuido a enriquecer nuestra lengua. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia y zambullirnos en un mar de palabras. Sí, palabras. Aunque no estaría nada mal zambullirnos en un mar en alguna playa griega. En nuestro viaje se escucha, allá a lo lejos, la voz de don Pablo Neruda que dice: sí, señor, pero son palabras las que cantan, las que suben y bajan. Las amo, las adhiero, las persigo. Amo tanto las palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio. Empecemos investigando el porqué de la llegada de las palabras de origen griego a nuestro idioma. Esto se debe a la conquista de Grecia en el año 146 a.C. por el Imperio Romano. Los romanos, en su afán de conquista, no se dedicaron conscientemente al desarrollo de las artes, las ciencias, la filosofía, la religión y la literatura. De manera contraria, todas estas sí fueron exquisitamente cultivadas por los griegos. Los romanos de aquella época, atraídos por esta civilización, consideraban que una persona culta debía conocer la lengua griega. Los nobles romanos adoptaron la lengua y sus hijos eran educados por maestros griegos. La influencia helenística en la lengua latina tuvo tanto poder que llegó para quedarse y traspasar fronteras para implantar su sello en nuestro idioma también. Ahora veamos en dónde encontramos términos de origen griego. Son más de los que pueden imaginar. Una gran ayuda sería observar las raíces griegas que aparecen en las palabras, como así también los prefijos y sufijos. Conociendo su significado, podremos entender con mayor claridad el concepto de las mismas. Les daré algunos ejemplos de las raíces como antro, que significa hombre. Si digo antropología, puedo deducir que el término está relacionado al hombre, al estudio del ser humano. Y quien se dedique a la antropología será un antropólogo. En el arte mesoamericano, las figuras antropomorfas eran de cerámica o arcilla, es decir, que esas figuras tenían forma de hombre. ¿Me siguen? Gineco significa mujer. Entonces, una ginecocracia es un gobierno de mujeres. Claro que esto podría provocar una ginecofobia, que es el miedo a las mujeres. Hay una rama de la medicina que trata la salud de las mujeres y se llama... Muy bien, eso es ginecología. Onoma, me gusta esta raíz, hace referencia al nombre. Cuando hablamos de palabras formadas por la imitación de sonidos, lo llamamos onomatopeya. La onomástica es el estudio del nombre, su origen y procedencia. Sabemos que hay muchas cosas que son falsas o aparentes, y para estas cosas usamos la raíz griega que es pseudo. Hablamos entonces de pseudociencia, pseudocientífico o pseudointelectual, por ejemplo. Y cómo no, tenemos palabras como autónomo, autodidacta o autógrafo,
que tienen en común la raíz auto, que significa por sí mismo. Los antiguos griegos cuidaban y definían sus cuerpos con ejercicios de fuerza, usando su propio peso corporal. A este método se le llama calistenia, del griego kali, kallos, que significa belleza. Otros ejemplos fáciles de comprender son caligrafía y calidoscopio. Raíces muy conocidas son paleo y poli. Paleo significa antiguo o primitivo, como en paleolítico, paleozoico o paleontología. Y poli nos indica variedad, abundancia, muchos. Si decimos que Pedro es políglota, estamos afirmando que Pedro tiene dominio en más de 3 idiomas o lenguas. Otros ejemplos serían policéfalo, politécnico, polígono y polifacético. Los prefijos y sufijos son muchísimos. Seguro han visto muchas palabras que comienzan por a o an. Ellas muestran carencia o ausencia de algo. Y aquí tenemos, por ejemplo, anarquía, anormal, afónico, analfabeto y muchas más. Hay una que hemos escuchado y pronunciado infinidad de veces estos últimos años, y es la palabra epidemia. Sí, también del griego. Epi significa sobre y dem, pueblo. Así, una epidemia es una enfermedad que ataca a un número de personas o de animales en un lugar durante un tiempo. Un ejemplo más con epi es epidermis, relativo a la capa exterior de la piel. Ahora, si volvemos a fobia, ¿se acuerdan de ginecofobia? En muchos idiomas como el alemán o italiano, phobie o fobia, respectivamente, se entiende que es un temor o rechazo a algo. Tenemos hidrofobia cuando tememos al agua, claustrofobia si nos da temor estar encerrados o a los espacios limitados. Yo sé de alguien que sufre de aracnofobia y esa persona tiene pánico a las arañas. Y sin querer acaba de aparecer una nueva, el pánico, the panic, el pánico o the panic, también es griega. Pan era un dios griego del bosque. Es ese que hace los ruidos raros en el bosque que nos dan miedo, pues él suele esconderse detrás de los árboles y persigue a las ninfas. Por eso, panikos, también en griego, significa temor o miedo a encontrarse con el dios Pan. Después de todo, parece que también sabemos hablar griego, ¿no? Tantas son las palabras y tienen historia. A propósito, esta palabra también es de origen griego. Y otras tantas como música, ritmo, tragedia, comedia, poesía, etc. Una terminación muy común en español de muchas palabras masculinas es ema. Tenemos, por eso, el problema, el emblema o el esquema. Por supuesto que Hipócrates, el padre de la medicina moderna, fue un gran influyente en el vocabulario científico, y tenemos así ejemplos como neurología, microbiología, otorrinolaringología, oftalmología u omóplato, entre tantas otras. Si les digo las palabras taquicardia, miocardio, endocardio, saben que estamos hablando de algo relacionado con el corazón. También se encuentra como prefijo en cardiopatía, cardíaco o cardiólogo, como nuestro querido Favaloro que conocimos hace unas semanas. En otros ámbitos tenemos filología, astrología, teología, etc. Seguro que conocemos muchas personas que llevan nombres de origen griego, como Ágata, Alicia, Amelia, Catalina, Elena, Eve, Sofía,
Andrés, Narciso, Teodoro, Ulises, Héctor y una gran lista. Si sigo con todas, este episodio sería interminable. Así que para terminar, quiero contarles que hasta las grandes marcas comerciales se han servido de palabras de origen griego. Y muchas de ellas las pronunciamos mal por influencia de otros idiomas. Entre ellas están Nike, Amazon, Kappa, Omega, Diadora y Sephora. Bueno, mis queridos playeros, los dejo en este mar de palabras y me despido hasta el próximo episodio. Recuerden que para acceder a la transcripción de este episodio, ejercicios y vocabulario, pueden hacerse mecenas en mi canal de Patreon a través de nuestra web www.españolvamosalaplaya.com en el apartado de podcast o descargar el material individual de los episodios específicos que quieran en el apartado de tienda. Les dejo todos los links en la descripción. Nos escuchamos la próxima semana y como siempre les mando un abrazo y adiós.